Bienvenidos a este último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos entrevistando al profesor Félix Martín de Florida International University. Habíamos dejado planteado, profesor, en el bloque anterior, este interrogante, en mi opinión, no fácil de velar respecto de la actitud de los Estados Unidos, de su embajador en Asunción, durante el proceso electoral, que finalmente dio por ganador a Santi Peña, el candidato del Partido Colorado, y también quedó pendiente, bueno, el desafío, la cuestión Petro, ¿no? En Colombia, también un presidente que había sido recibido con mucho elogio y con mucha esperanza por Washington, y bueno, semanas luego de esta entrevista con el presidente Biden, vemos un giro a la izquierda, un cambio de gabinete, el ministro de Hacienda Ocampo, que era muy conocido en Estados Unidos, daba clase en la Universidad de Columbia, fue removido por alguien mucho más allegado al presidente Petro. Ayúdenos a entender, por favor, qué ocurre en estos dos países y hasta qué punto esto nos permite comprender la política de la administración Biden respecto a América Latina. Sí. La política de Biden, pero yo tengo una lectura de lo que está pasando en América Latina generalmente. Ha venido pasando desde que Chávez fue electo presidente. Y es que lamentablemente el electorado en estos países están votando por destruir las democracias que por lo menos mínimamente funcionaban en América Latina. Esto es un tema curioso. Ya no se está tratando de derrocar democracias, cambiar sistemas políticos por medios de revoluciones, por medios de los focos de guerrillas, etcétera, sino que se están utilizando las medidas democráticas para derrocar las democracias o para afectarlas principalmente. Pero después que están colocados en el poder, le es muy difícil al electorado cambiar a esas personas que no se ajustan a los valores democráticos que debieran estar ajustándose, de los cuales se beneficiaron para llegar al poder. Y eso claro, es un tema un poco difícil de entender, pero fue el electorado venezolano el que puso a Chávez en el poder. No fue una revolución, a pesar de los golpes de Estado. Fue el electorado colombiano, aunque por un margen pequeño, que puso en el poder a Petro. Y fue el electorado chileno el que puso a Boric en Chile. Son gente que se expresan, tienen una jerga, yo diría, no quiero llamarle populista, pero una jerga que apelan a los pobres, que siempre son la mayoría, y luego que están en el poder, pues ya los pobres se dan cuenta que en realidad ellos no les vienen a resolver su problema de día a día. Entonces, estos son temas que yo creo que en América, que en Estados Unidos, en el Departamento de Estado y otros lugares, pues no lo acaban de matizar, no lo acaban de entender, que las instituciones en América Latina son cambiadas y demás por procesos muy raros que aquí en Estados Unidos no se han dado. Las instituciones en Estados Unidos son sacrosantas, o sea, son difíciles de cambiar. Y cuando yo digo instituciones, no es solamente el Congreso o los legislativos, etcétera, sino son la propiedad privada, hacerle honor a los contratos, etcétera. Entonces yo creo que en Estados Unidos hubo una falla en entender ese proceso que se destapó a finales de los 90 en América Latina, y todavía estamos en la situación. Yo creo que la esperanza que yo tengo, y no es porque sea de izquierda o derecha, o arriba, abajo, atrás, delante, sino es que yo creo que también hay un despertar en parte del electorado en Colombia, como lo es en Paraguay, y lo está pasando en Venezuela, donde hay que hacer cambios, donde no se pueden hacer decisiones a la ligera, como se hizo cuando Chávez fue electo. Y ahora ya ven que llevamos más de 20 años en esta situación donde, y claro, los Estados Unidos, como decíamos anteriormente en anterior segmento, los Estados Unidos no pueden controlar cómo las compañías invierten. Y entonces, pues las sanciones pues se están un poco aligerando cuando viene el caso de Venezuela. ¿Por qué? Porque se necesita acercarse a Venezuela, porque cuando los buenos no se presentan, los malos nos faltan de estar allí. Y los chinos se han aprovechado, han dejado un espacio y se han metido ahí. Pero los chinos tienen también sus problemas, porque hablamos entre el segmento que sí, los chinos son peligrosos,
pero los chinos tienen sus problemas y muy serios también dentro de su propio país y demás. Entonces, pues, me preguntaba específicamente de, bueno, ¿cómo se puede entender la cuestión en Colombia? ¿Cómo se puede entender la cuestión en Paraguay, en otros sitios? Yo creo que eso han sido las fallas que han tenido los Estados Unidos de no auspiciar, de no ser más fuertes en apoyar otros candidatos, aunque desde Colombia y de otros círculos se cree que sí, que los Estados Unidos han sido bastante fuertes. Pero bueno, yo desde nuestro punto de vista, yo creo que le ha faltado ese de liderazgo, ese apoyo para evitar que caigan en gobiernos como los que dije anteriormente, que se benefician del proceso electoral, del proceso electoral democrático, y una vez en el poder lo que empiezan a cambiar las instituciones para beneficiarse. Y eso yo creo que eso debe ser una falla, si quiere, y eso le interesa mucho a la administración de Biden o cualquier otra administración que llegue al poder en Estados Unidos, porque los problemas que tienen los Estados Unidos, problemas migratorios fundamentalmente, no se pueden resolver por los Estados Unidos nada más. Necesitan la ayuda de gobiernos que estén dispuestos a aceptar y a negociar y cooperar con los Estados Unidos en esos aspectos. Y los Estados Unidos tienen que tener el compromiso de ayudar a esas administraciones, a esos grupos dentro de esos países en América Latina. O sea que quizás esto sea un poco lo que le decimos en inglés wishful thinking, pero es la realidad. Entonces, en fin, esa es no quiero extenderme más porque pasa todo el segmento en esto. Es muy interesante lo que usted está planteando, y la verdad que desde el punto de vista de América Latina también plantea un desafío, porque en los debates internos en la política latinoamericana, bueno, siempre el papel de Estados Unidos es una especie de constante, ¿no? Polémica, ciertamente, pero siempre se debate, es inevitable que se debata sobre esto. Bueno, la realidad es que Estados Unidos no ayuda demasiado, ¿no? Para que su papel, su rol quede claramente establecido. Hay un montón de contradicciones entre administraciones, al interior de las administraciones, cosas que son sencillamente inexplicables. Otras, enorme generosidad. Por ejemplo, sorprende la generosidad y el compromiso de la administración Biden con el gobierno argentino, en el Fondo Monetario y más allá, con una cantidad bastante notable de señales de apoyo a un gobierno muy debilitado, que aparte tiene, bueno, veremos qué pasa en la elección de octubre, mucha chance de perder las elecciones, y paralelamente una situación obviamente muy rígida en la elección de Paraguay, acusando al expresidente Cartés de ser, entre comillas, significativamente corrupto. Fíjese usted la contradicción, ¿no? En la Argentina, nuestra vicepresidenta ha sido encontrada culpable en un juicio de corrupción. De hecho, el senador Cruz ha pedido sanciones efectivamente, ¿no? Dadas las características de este caso judicial, hay como estándares dobles, ¿no? Que generan mucha confusión en la región. Por eso estábamos tan interesados en tener su visión para comprender la naturaleza de este fenómeno, teniendo en cuenta que, bueno, si la región es efectivamente prioritaria para los Estados Unidos, deberían haber líneas de política un poquito más claras y más consistentes en el tiempo, ¿verdad? Mi lectura de todo esto es que al final de cuentas sí hay una política de Estado, y la política de Estado que ha seguido los Estados Unidos por varias administraciones ha sido una de desinterés y alejamiento de América Latina. La razón fundamental es porque estaban más preocupados con Al-Qaeda y con otros problemas en otros sitios del mundo, y no tanto en América Latina. Dieron por sentado la amistad y la docilidad de América Latina con los Estados Unidos, cuando en realidad los latinoamericanos tienen sus intereses, tienen su política de Estado también, y ellos van buscando sus beneficios, porque la política exterior de estos países tiene que ser animada por no solamente quedar bien con Estados Unidos, sino cómo ellos pueden ayudar a su propia gente. De manera que, pero lo que pasa en Estados Unidos... Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Estamos muy agradecidos por su participación aquí en Poder y Dinero. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Por nada. Gracias por acompañarnos. Ha sido todo por hoy. Nos vemos muy prontito. Muchas gracias.